le doy la bienvenida a mis amigos, a nuestros amigos en Zoom. Estamos entrando a nuestra clase que, a ver si no me comprometo, pero intentaré avanzar hoy. Y estábamos entrando solamente en la introducción, porque hoy, bueno, vimos la semana pasada este tremendo verso de Efesios capítulo número 1, los versos 18 al 20, de la paráfrasis de Dios habla hoy, que viene en sus hojas en la hoja número 3 y tiene todo el material. Si no lo tiene, entonces simplemente voy a hacer alusión al verso, porque estamos basando nuestras reflexiones en esto. Y quisiera que lo leyéramos, en Zoom debieran tenerlo, ¿cierto? Y nosotros lo tenemos en la hoja número 3. Hoy día vamos a empezar a considerar la hoja número 4, pero en la hoja número 3 usted tiene... es que me dan otra. Ok, uno y dos, muy bien. Entonces, en la hoja 1, gracias, Ana. ¿Qué voy a hacer sin ti? Efesios capítulo número 1, los versos 18 al 20 y de la paráfrasis de Dios habla hoy. Si lo tienes en tu aparato celular, allí o en alguno de los aparatos estos, lo puedes buscar. ¿Por qué? Porque es la traducción que quiero que leamos juntos, por favor. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Y solamente llegamos a un análisis, pero yo quisiera avanzar en nuestra clase hoy a partir de esta última frase, esta última porción dentro de estos versos paulinos, cuando dice, el mismo poder que resucitó a Cristo, a Jesús de entre los muertos, es el que ustedes poseen como la dinamita suficiente para hacer explotar sus debilidades y convertirlas en fuerzas. Literalmente es una paráfrasis mía, ¿de acuerdo? Entonces, váyase a la página 2, como dice Ana, para mí es la número 4, por eso luego batallan en encontrar sus notas. Asumo mi responsabilidad. Y lo último que debe aparecer allí es este verso. Bueno, lo leímos la semana pasada de Filipenses capítulo número 3. Ubíquese allí, en alguna parte de sus hojas. Yo tengo otra conformación de mis hojas, por eso es que luego no estamos como muy de acuerdo. Pero allí donde aparece la cita a Paulina de Filipenses capítulo número 3, verso 10, también de la versión de la paráfrasis Dios habla hoy. ¿Lo puede leer conmigo en voz alta, por favor? Lo que quiero es conocer a Cristo y sentir el poder. A ver, chicos, no están leyendo conmigo. Lo que quiero es conocer a Cristo y sentir el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Y eso introduce la hoja o el material que hoy día les estoy entregando. Un material que, por cierto, esta semana fue especialmente valioso para mí. Aunque usted me vea aquí, han sido tiempos sumamente, a propósito de la lección, sumamente retadores, muy difíciles de asumir en días, no sé si te ha pasado, igual y a ti no más gente rara como yo, de los días en que tienes ganas de meter un par de cosas en un bolso y salir corriendo. Decía el poeta hebreo algo que me tomó algunas décadas también comprender en uno de sus poemas. Dice, ¿quién tuviera alas como de un pájaro para ir y volar al desierto? Y yo, o sea, ¿cómo? ¿Al desierto? Pero se sentiría tan mal como decir,
pues aunque sea el desierto, ¿me explico? O sea, donde nomás me pueda salir del lugar o de la situación o del reto que estoy tratando de enfrentar en ese momento. Y entonces me vino bien, así que fui la primera alumna del material, como suele pasar a los que enseñamos, recordando nuestro hacedor, nuestro Kyrios, como dice aquí mi amiga que ya aprendió la palabra en griego, nuestro dueño, que tenemos dentro, a ver, tenemos dentro de nosotros los discípulos de Cristo, la persona de Dios Espíritu Santo, que es dunamis, esta dinamita, el poder, porque por un lado destruye o nulifica nuestra debilidad al tiempo que fortalece esto, lo envuelve en fortaleza sobre lo natural. O sea, naturalmente soy poco bondadoso, naturalmente me vuelvo bondadoso. Naturalmente soy egoísta, sobrenaturalmente soy generoso. Estoy hablando de características que tienen que ver con carácter, con estabilidad emocional y con ello prodigar a los demás cuestiones positivas. Entonces, está diciendo Pablo, por favor, no crean, no se intenten pasar de listos. Solos no van a lograr la transformación. Dios tiene elementos que proveerá para llevar a cabo la transformación que todos nosotros necesitamos. Por eso Dios es no solamente necesario, pero es imprescindible. Yo soy de las que cree, desde mi postura, como individuo. A mí me costó mucho, más de lo que usted cree o puede pensar, llegar a confiar en Dios. Yo soy una persona muy analítica, y pues las cuestiones de fe no eran, aunque me formé en un grupo religioso, y tal vez por eso también me costó un poco más, pero el análisis exhaustivo de lo que escuchaba o lo que estaba leyendo me abrumaba de tal manera que no le encontraba sentido. Hasta que finalmente como tú anotabas en tus notas de la semana pasada, Chelis, me encontré con el Cristo de la Biblia, que para mí fue un descubrimiento. Esta inteligencia suya, que apeló a mi propia inteligencia y me deja ver que cuestiones como estas, en forma natural, y me gustaría que tomaras tu hoja de hoy y al reverso, donde tienes en blanco, anotaras lo que tú consideras 3 de las, no sé, 50 o 20 o 10 debilidades en tu manera de ser. Piense, y por favor, estoy hablando de cuestiones de carácter, ¿de acuerdo? No sé, ¿usted es naturalmente generoso? A ver, generosidad. No estoy hablando de dar y cumplir con un deber elemental. Cuando alguien dice, yo sostengo mi familia, oye, ¿cuál es la novedad? Es lo mínimo que alguien espera de alguien que quiso tener una familia. No haces nada extraordinario. Bueno, cada vez se vuelve más extraordinario, pero eso no debería ser extraordinario. Y no estoy hablando de géneros, ¿ah? Esto es una cuestión del corazón. Y si usted es naturalmente generoso, es una persona que busca oportunidades de dar. Y por cierto, quiero agradecer con todo mi corazón a un grupo de personas que está haciendo posible la estancia del doctor Pagan aquí, mucho más sencillo para quienes lo estamos organizando. Estamos muy felices y agradecidos por la generosidad de estas personas. La generosidad que ustedes están mostrando semana a semana para poder sostener este lugar y las personas que desde su sala, algún lugar a través de Zoom, están haciendo llegar también su provisión. Esto, amigos, es posible a través de la generosidad. Cuando uno no es generoso, es una persona que es demandante únicamente, que recibe únicamente. ¿Usted ha tenido experiencias con hijos así? Me encanta cuando los adolescentes dicen, quiero comprar, quiero ir, y pues mientras tenga yo patrocinio, pues, ¿verdad? Mientras uno es becado. El asunto es cuando a uno le cuesta trabajo, le cuesta esfuerzo y le cuesta decisión. Por eso, lo natural
en dos niños que están peleando por un mismo juguete es ser egoísta. Lo sobrenatural, y eso también se ve entre los adultos, muchísimo. Lo sobrenatural es que yo sea generoso. Eso es sobrenatural. Lo natural es que quien me haga daño me la va a pagar. O invento lo del karma. O cualquier otra cosa, ¿me explico? En el fondo del fondo, y a veces no tan en el fondo, yo deseo que le vaya muy mal. Y es natural, porque depende de lo que esa persona te haya hecho de malo, de la manera en que te agredió, te ofendió o te humilló. Lo mínimo en forma natural es que tú respondas, aunque no lo verbalices, con un deseo de que le vaya no mal, muy peor. ¿Me explico? Eso es natural. Y no deberíamos ni siquiera ser duros cuando alguien expresa esto. Oye, me hizo tal cosa. Pues que no le vaya bien nunca. Um, entonces lo sobrenatural sería pedir una bendición para esa persona. A quienes nos maldicen, poder bendecir. La segunda parte es lo sobrenatural. Me estoy explicando de cuestiones que no son parte nuestra. Hay personas que naturalmente son agradables a la amiga. Son muy agradables, llenas de gracia. Así que díganlo todo lo contrario y hay otras que somos todo lo contrario. Sin gracia o desgraciada. Es lo mismo, pero suena fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar yo? Por eso al anotar tengo que ser como muy, diría nuestro filósofo tradicional Cantinflas, muy sinceros, ¿de acuerdo? Muy auténticos y decir, yo lucho con esta área. ¿Y qué? Para poder ser como cada vez más conscientes en qué necesito una transformación real. Y para eso voy a necesitar un poder superior a mi naturaleza o a mi buena intención para llevarlo a cabo. Entonces dice Pablo, San Pablo es el que nos recuerda. Y aquí a los filipenses está diciendo, lo que quiero es conocer a Cristo y sentir el poder de su resurrección. En un capítulo, si usted lo leyó, el capítulo número 3 que les he venido recomendando de la carta Paulina a los filipenses, donde saca todos sus credenciales, saca todo su pedigrí. Y vaya que tenía uno muy fino. Y dice, todo eso tiene una relevancia ínfima ya, lo tuvo durante toda su vida, eran sus cartas credenciales. El tipo era un tipo muy particular. Tengo un matrimonio de amigos, desde que llegué a vivir a México ya casi 40 años, que fueron los primeros amigos aquí en México que Dios me permitió conocer. Y él siempre me ha recordado mucho a lo que debió haber sido Pablo y su transformación. Él fue un hijo único que nació en el matrimonio de sus padres a los casi 17 años de casados que sus padres tenían, cuando ya habían perdido toda posibilidad de engendrar un hijo natural. Y llegó a una casa donde la situación financiera era excelente y además él no es tan peor de guapo, está bien, o sea, digo, le va bien o le fue bien en su época. Brillante intelectualmente, logró cuestiones intelectuales fantásticas en su vida y parecía que él fue en aquellos años de los pocos que llevaban un automóvil recién salido de agencia a la universidad. O sea, te estoy hablando de varias décadas atrás. En fin, muchos, así, hagan de cuenta que están leyendo ustedes Filipenses capítulo 3 y Pablo describiendo todo su currículum. Y cuando nos conocimos, él era una persona profundamente orgullosa de quién era y tenía toda la razón, ni cómo desmentir el hecho. Además, estaba casado con una dama con la que sigue casado, digo, a estas alturas ya es como excepcional, sigue casado con la misma, una dama maravillosa, obviamente totalmente opuesta a él, me refiero a que ella es muy calma, para eso uno tiene su acelerado, tal cual, en fin.
muchos beneficios. Un hombre que supo manejar sus finanzas, preparó su vejez con muchos años de anticipación. Un tipazo. Tanto que creyó que no necesitaba a Dios. Para nada. Y tenía sentido. Si tú tienes la vida resuelta y te va bien en lo que haces, ¿para qué necesitas a Dios? Y esto va a sonar así como sangrón. Me pasó cuando tuvimos la oportunidad hace unos años atrás de estar en algunos lugares en Europa por algunas semanas porque fui a servir allá y me tocó estar en Suiza. Cuando llegué a Suiza, a esto, ya de entrada para rentar un auto en el aeropuerto, le dan a uno todo un curso, ¿eh? Y um, un Alfa Romeo era el más sencillo y el más baratito, ¿viste? O sea, en fin. Y todo es tan perfecto, todo está tan bonito, todo está tan en su lugar que no me extraña que, ¿cuál Dios? ¿Qué dijiste de Dios? Y yo suelo recordar que hay muchos puentes, muchos, no, túneles. Y yo decía, ¿estos tipos para qué necesitan fe? Si ellos tienen tecnología en la cual pueden confiar. Fe en nosotros, ¿verdad? Porque quién sabe quién diseñó eso y con qué materiales lo hizo. Así que sí tienes que tener desarrollo de fe, sí o sí. ¿Me explico? Porque cuando tenemos aparentemente todo lo que querríamos tener o hemos soñado tener o creemos necesitar tener, Dios pasa a ser irrelevante o por lo menos en un segundo plano. Hasta que Dios nos revela, como en el caso de mi amigo, que había una necesidad mucho mayor en su corazón. Era un tipo soberbio, que no dejaba entrar a nadie a su mansión. Así que nosotros hayamos llegado a su vida fue excepcional. Y de allí para el resto de su historia, fuimos testigos de una transformación extraordinaria. Es un hombre al que honro y respeto mucho. Ese matrimonio me enseñó mucho a mí. Y un hombre y una persona transformada como le pasó a Pablo. Pero San Pablo necesitó una caída estruendosa, un encontronazo con el Cristo, una humillación pública y un desierto de 13 años mínimo para bajarle a su macho. Entonces, él habla desde el conocimiento y dice, hay una sola cosa que puede ayudarnos en la transformación de nuestro mundo interior, de nuestro hombre interior, como también le llama. Y ese es el poder de la resurrección, le llama. Entonces, para transformar nuestras debilidades, las que tengas, porque si tú escribes, yo no tengo ninguna debilidad, ya acabas de mostrarnos cuál es la tuya, ¿de acuerdo? Y la humildad no es una de tus fortalezas. Y creo, ayer cargando a mi nieto pequeñito, bueno, lo tenía su mamá cargado, entonces le digo, oye, ¿tú eres lindo? Y tiene 2 años. Y me dice, sí. Ah, y le digo, y también humilde, ¿verdad? Entonces, creo, pues obviamente es un nene, pero eso si lo pasamos o lo traspolamos a nuestra manera interior de ser, interna de ser, nosotros pecamos de sentirnos poco menos que no sé, una nada a sentirnos la última refresco en el desierto. Para poder tener equilibrio y mirarnos con amor y respeto, porque de lo que nosotros observamos, en nosotros observamos y asumimos a los demás, eso es la premisa de Cristo, entonces necesitamos esta transformación. Y quiero que se vaya a esas hojas de hoy que están tan prometidas. El poder de Dios, y lo empezamos a ver la semana pasada, uno de los primeros efectos que obrará en nuestro mundo interior será anular nuestro pasado, y esto lo vimos cortito la semana pasada. Si alguien puede buscar la cita de la carta Paulina a los Colosenses, capítulo número 2, versos 13 y 14, ojalá de la paráfrasis Dios habla hoy y también de la versión católica, por favor. Pero primero de la paráfrasis de Dios habla hoy en sus aplicaciones de la Biblia, en su celular o en su aparato dispositivo. Sí, por favor, amiga.
Ajá. y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Wow. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Muy bien. La versión católica, por favor, léelo así con voz de trompeta como tu vecina. Ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada. Pero Dios los hizo revivir junto a Cristo. Nos perdonó todas nuestras culpas. Anuló el comprobante de nuestra deuda, Wow. esos preceptos que nos acusaban. Lo clavó en la cruz y lo suprimió. Bien. Me gusta mucho esto, la manera en que San Pablo aborda estos temas, hablando a una comunidad de creyentes de origen religioso judío que se reunían en esta nueva comunidad de fe asentada en la ciudad de Colosas, en la parte del Imperio Romano del primer siglo. Y les envía esta misiva o este mail en nuestros tiempos y les hace saber algunas cosas y apela a sus principios religiosos. Una de las marcas distintivas de un judío hasta el día de hoy es que los varones son circuncidados. El origen de la circuncisión fue impuesto literalmente por Dios por una cuestión sanitaria en tiempos en que la enfermedad cundía mucho porque no había antibióticos y todo lo demás, y como parte de la ley que Dios estableció a través de Moisés en medio del desierto. No es que habían duchas allí para bañarse con frecuencia, un sinfín de circunstancias que por favor imagínensela en un desierto. Para preservar la vida, no solamente de los adultos, pero de los niños que irían naciendo en el desierto, Dios les manda a circuncidar el prepucio de cada varón que nacía al octavo día de nacimiento, por cierto. Y es interesante porque no era el noveno ni era el séptimo. Porque en medicina se supo con los siglos que el octavo día es el día perfecto ¿cómo se llama esto? De coagulación de la sangre. Entonces, bueno, esa era su marca distintiva, algo que les ha traído un resultado. Por ejemplo, en cuestiones de estadísticas de cáncer cérvico-uterino, las familias cuyas mujeres vienen o se han desarrollado en medio de la cultura religiosa de los judíos, tienen el menor porcentaje en todo el mundo de cáncer cérvico-uterino a partir de la limpieza que otorga su pareja. Es interesante, por un lado. Entonces, eso era una marca física que los hacía diferentes al resto de las naciones, pero también en su limpieza, en su salud física y ya les digo, les reitero, la preservación de vida de los niños que morían como moscas en menos de los primeros 3 años. Pero que eso fue todo antes de Cristo. Y entonces cuando Cristo establece no una nueva religión, y quiero ser muy enfática en esto, aunque a riesgo de parecer repetitiva, porque es importante, sino una nueva manera de asumir a Dios, Él establece a través de algo que empezó a practicar San Juan Bautista, por eso se llamó Juan el Bautista, porque empezó a bautizar. Entonces, ¿qué hacía ese acto? Cuando uno va a Tierra Santa, cerca, más bien enfrente de lo que es el Mar Muerto, están las famosas cuevas de Qumran, donde se descubrieron estos escritos de Isaías hace algunas décadas atrás. Están los vestigios de una comunidad de religiosos que preservaban las escrituras antiguas. Y cuando uno recorre esos vestigios arqueológicos, con lo que se encuentra en la comunidad, donde estuvo allí asentada, pues, son estas piscinas excavadas en la roca, que tienen escaleras para entrar y salir, porque como ellos tenían que transcribir los escritos antiguos, a eso se dedicaban los esenios,
tenían que purificarse cada vez que en los escritos originales aparecía el nombre de Dios. Si eran 1000 veces en lo que nosotros consideramos una página, o eran 20 veces, así que se la pasaban entre la escritura de una palabra y el agua. Entonces, literalmente usaban unas túnicas y entraban a la piscina y se sumergían por completo y salían por el otro lado y le estaba esperando a alguien con una túnica limpia para seguir en la escritura. Por eso se llaman sagradas escrituras. Y yo no me hubiese gustado ser como escriba de eso, no, pues no se me antoja. Bueno, en nuestros julios, a lo mejor y sí. El punto es que se cree que San Juan Bautista vivió entre los esenios algún tiempo, algunos años, y él aprendió de ellos este rito de purificación externa. Entonces, y además el término bautismo habla de pasar por debajo, es cubrir completamente el cuerpo. A diferencia del término Pascua, chicos, que significa pasar por arriba, porque el ángel de la muerte pasó por arriba de las casas que estaban marcadas con la sangre del cordero. ¿Recuerdan? Éxodo capítulo número 12. Bautismo, en cambio, significa pasar por debajo. Nomás el puro término, para que no entremos en polémica de cuál será el bautismo correcto. Eso no es mi bronca. Si usted le quieren tirar agua de chico, de mediano, de grano, y además porque nosotros siempre tenemos una buena excusa para celebrar y comer y tener compadres nuevos. No tengo bronca con eso, yo nunca he tenido problema con eso. Pero el punto es que el principio de bautismo como tal, y es a lo que hace alusión San Pablo aquí a los colosenses, dice, ustedes tenían una marca de circuncisión que ahora ha sido reemplazada por algo nuevo que sucede a través del bautismo. Y entonces, en el bautismo bíblico, uno pasa por el bautismo, por abajo del agua, y literalmente lo que dice es que circuncida el mundo interior o el corazón de la persona. No la hace parte de un grupo religioso, la hace parte del que está marcado con la persona del Espíritu Santo de Dios. Y si a eso usted le quiere añadir por fuera las ceremonias que quiera, hágalo en paz y haga fiesta y celebre. Pero el punto es que para poder tener la dinamita de la que estamos hablando, tenemos que pasar, porque Cristo, el Cristo, fue bautizado en el río Jordán cuando era grandecito, ¿cierto? San Juan Bautista lo bautiza. El Cristo no lo necesitaba, pero lo hizo porque le dice, yo no creo que sea necesario, le dice San Juan Bautista, ¿cierto? Ni siquiera soy digno de desatarte las sandalias. Y él dijo, hagámoslo, porque así le parece a Dios que tenemos que hacerlo. Me encanta eso. Que la gente dice, no entiendo, tendré que tomar 8 lecciones acerca del bautismo. Usted pase por debajo del agua, aunque no lo entienda necesariamente en ese momento. Entonces, obtenemos este sello según la Escritura. Esto no es una filosofía mía ni una creencia personal. Esto es lo que la Escritura dice. Y entonces, obtenemos este poder. ¿Ves que el Espíritu Santo ya salió del cuadro del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es bonito? Pero lo sacas del cuadro de la forma religiosa para convertirlo en tu acompañante, pero no solamente un acompañante, sino un habitante de tu interior, que además es el poder que resucitó al Cristo de entre los muertos, disponible para la necesaria transformación de nuestro mundo interior. ¿Le hace sentido? Espero que sí. Si no, pues empezamos de nuevo. Pero, dice que aburrido. Entonces, en función de eso, uno de los primeros efectos que la persona de Dios Espíritu Santo, según el texto bíblico, obra en nosotros, los discípulos de Cristo, es anular nuestro pasado. Y lo explica Pablo en esa cita que acabamos de escuchar. Dice, había una carta allí, algo que se hizo público,
donde estaban anotados todos nuestros errores, horrores y demás, todo nuestro pasado. Y nuestros errores y dolores y pecados del pasado, amigos míos, no es solamente lo que nosotros, actos pecaminosos que nosotros hayamos cometido, sino que se suman los dolores que nos han inferido a nosotros también. Pero más que una suma de actos, el pecado como tal, escuche, por favor, según el texto bíblico, el pecado es un estado donde la persona decide ser independiente de Dios. Aquí yo vivo independiente de Dios. Puedo ser muy religioso y aún así ser independiente de Dios. O puedo declararme ateo y seguir siendo independiente de Dios. Ese es el estado pecaminoso natural. Porque dice, yo no soy mala persona, yo le barro la calle a mi vecino, le comparto la comida al pobre, yo soy lo que sea. No estamos hablando de una suma de actos, sino de un estado. Por eso, una persona indiferente a Dios es una persona en pecado, en este sentido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace el Cristo con la cruz? Nos traslada de un estado de pecado, de independencia de Dios, y Él le llama, nos trae a un estado de perdón, de libertad, de luz y de transformación. Sí, por favor. En ese proceso ya a través de Cristo, tú decías, Dios ya no es un acompañante, es un habitante. Ajá. Entonces ya está en mí y ya no es como antes en el Antiguo Testamento, en donde lo veían como un externo. Así es. Pues. Entonces, está mal dicho que una pregunta, ya ves que dicen que Jesús es el gran maestro. Es quizás porque él sí entendía y él decía que él y el Padre eran uno solo. Nosotros también podemos decir eso, o sea, que Dios está aquí, que yo también soy uno solo Claro. con el Padre. Bueno, la cosa es esa. Y que una de las primeras novedades cuando Cristo se presenta en la sociedad, por favor, no olvide el contexto profundamente religioso. De una concepción, además, como tú bien puntualizas, de una concepción de Dios lejano. Por eso las oraciones judías son muy características y cualquier parecido con otro grupo religioso es pura casualidad. Empezaban ellos, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac, el Dios de nuestros antepasados, el Dios impersonal, el Dios lejano, el Dios iracundo, el Dios guerrero, el Dios de sangre o sangriento. Y de repente se levanta un tipo que además le llaman hijo de vecina y dice, papá a Dios. Y alude a esa famosa oración que hemos repetido por siglos y no entendemos ni la mitad, vénganos tu reino. Es decir, yo necesito que el dominio del que yo estaba aquí separada o separado se venga a mí, domina sobre mí, desde dentro de mí. Que tu reino venga no es otra cosa que te declaro el dueño. Quiero que seas el dueño. Pero en este encuentro magnífico y sobrenatural, que sucede en una fracción de segundos para nosotros presos del tiempo, Dios hace su habitación y ahora ya no es el Dios impersonal, es mi papá, Dios Padre, es mi maestro, el Dios Hijo, porque es la palabra, es el verbo de Dios, y es la dinamita transformadora y mi acompañante permanente, Dios Espíritu Santo. Entonces, por eso es que dice Pablo, ustedes tienen dentro de ustedes una dinamita, ustedes tienen una herencia, ustedes tienen una esperanza, tienen todo, y dice San Pedro apóstol en una de sus cartas, tenemos todo lo necesario para tener una buena vida. Y me pregunto, ¿por qué no tenemos una buena vida? Y dependiendo, si usted escuchó mis podcasts, dependiendo de lo que nosotros entendamos por buena vida. Y obviamente Dios se refiere a tener esta capacidad de control sobre nuestras debilidades por un lado y la calma frente a la tormenta.
He tenido días de tormentas en estas semanas, pero, a ver, no hay palabras que lo puedan expresar. Tremendas. Y uno de esos momentos fue poder acompañar a mi hijo en un huracán que está viviendo, en lo personal, y después de escucharlo, para que pudiera vaciar su corazón conmigo, que no es frecuente, debo decir, él esperaba que mi reacción fuera seguramente como mi versión antigua. Y entonces le digo, mira, hijo, la vida en Cristo y desde Cristo y sus vicisitudes, la vida y sus vicisitudes se enfrenta de pie. Con honor, con valor, con esperanza. Todos tenemos nuestro nivel de batallas. Hasta que recordamos quién vive en nosotros. En tanto tú y yo lo olvidemos, los dolores nos van a acabar. El que sea. El que sea nos va a acabar. Y entonces, es tiempo de que nosotros empezamos a reconocer. Y uno de los primeros efectos de esta habitación en la que nos convertimos, y esto yo se los hice aclarar, por favor, vamos a leer esa cita porque es importante a propósito del comentario de Isela. Primero los Corintios, capítulo número 6. Los versos 19 y 20 de la carta Paulina, la primera carta a esta comunidad de fe en la ciudad de Corinto. Primera a los Corintios, capítulo número 6, versos 19 y 20. La versión católica primero, por favor, y después cualquier otra versión que tengamos. 6, capítulo 6, versos 19 y 20. Dale, Maite. Uh-huh. ¿Esa es la versión católica? Excelente. ¿Cuál otra versión tienen por allí que no? Dale, por favor. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Wow, esa es la traducción lenguaje actual, ¿cierto? ¿Cuál tienes, Teresita? Dale, por favor. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Mire, una de las concepciones, o de los conceptos primero, antes de los conceptos más convenientes para nosotros en general, es atribuir a una edificación material lugar sagrado exclusivo donde Dios vive. Y le hemos llamado templo. Hay templos pues de todas las religiones. Y para un judío, un practicante de la religión judía, el templo en sí, el famoso templo salomónico, cuyos vestigios, sobre los vestigios, Herodes de aquel tiempo, en el siglo I, reconstruye y lo vuelve a su gloria original. Pero para un judío el templo llegó a ser más importante que el Dios al que representaba. El templo, de hecho, cuando uno viaja a Tierra Santa en este siglo, en este tiempo, dentro de los tours que a uno lo llevan, te llevan a orar a el muro de los lamentos, famoso. Pero el muro, que en realidad, fíjense bien, es lo que ha quedado arqueológicamente de la base de lo que fue el patio o el atrio del templo original. Es como si tú sacaras toda la tierra de tu casa y te fueras al cimiento del cimiento, pasados muchos siglos. Y entonces la gente lo toca y entonces la gente lo besa y pone oraciones y a mí me da una ternura enorme. ¿Sabes por qué? Porque a partir de la cita que acabamos de escuchar y leer,
Pablo rompe, yo creo que les rompió la cabeza a todos los que lo leyeron, esto está loco, no entendemos nada. O sea, qué tremendo, porque él dice, la novedad de novedades es que ahora cada discípulo de Cristo, donde vive Dios Espíritu Santo, es el templo de Dios, la casa de Dios. Y ahí nosotros mismos religiosamente tenemos un problema serio, porque nosotros tenemos conceptos religiosos en los que sigue siendo vital el templo. Ahí nos vestíamos de un modo, ahí nos comportamos de un modo, ahí somos de un modo y saliendo de ahí somos modo libre. O sea, si estoy enojado con el cónyuge o con los hijos, ahí pues los pellizcamos de plano a los chavos, ¿cierto? Pero fuera le digo lo que tengo que decirle. Y con el cónyuge o con los padres, nos volvemos a ser nosotros. Y Pablo dice, ey, a ver, bájenle a sus conceptos de religión y hagan conciencia de que a partir de Cristo, la construcción como tal perdió su valor. Está bien si quieren reunirse en algún lugar, pero la novedad es que ustedes se han convertido en la habitación, en la casa de Dios, en el templo de Dios. Y añade, y se pagó un precio para eso, la sangre de Cristo. Por lo tanto, no se pertenecen a ustedes mismos, sino pues aquel que pagó el precio. Entonces, eso hace que se vuelva una realidad que yo ya dejo de adorar edificaciones y mostrarme de algún modo tan hipócrita como uno empieza a desarrollar ciertos. Porque usted no, muy raramente, a menos que de verdad sea una persona muy, muy particular, así lo voy a poner, usted se mete borracho, borracha, drogado o lo que sea, o con pornografía abierta a un templo. Ajá. Usted va ahí les digo, dependiendo del grupo religioso que tenga. Usted se comporta. Pero Dios ahora nos hace mucho más responsables y nos dice, ustedes son la casa, el templo de Dios. Entonces, verifiquen qué están viendo, qué están escuchando, cómo hablan, cómo se comportan, porque dentro de ustedes vive ni más ni menos que el Dios creador del universo mismo mediante Dios Espíritu Santo. Ah, caray. Y usted se puede sentir muy mal si quiere. Pues depende, ¿no? Por eso dice, la purificación no tiene que ver con un lugar físico, sino en esta transformación de mi mundo interior. Y una de las primeras cosas que tenemos que tomar del poder transformador del Espíritu de Dios es que Él anuló nuestro pasado. El problema de salud mental han aumentado de una manera impresionante. Y después de pandemia nos hicimos mucho más, se hizo mucho más evidente. El encierro nos puso en perspectiva cómo estábamos mentalmente. No es que lo haya provocado, no, lo expuso. Expuso cómo estaba la situación en nuestro mundo interior. Y entonces nos damos cuenta, hay una serie de cosas, quienes nos dedicamos a esto de ayudar personas, sea a través de la psicología o el acompañamiento como consejeros y demás, bueno, que ha sido tremendo, tremendo. La realidad es que nosotros tenemos muchos conflictos en nuestro mundo interior y más del 90% del origen de los líos que nosotros tenemos emocionalmente es por nuestro pasado. Hay un acta, dice, ¿cierto? Una de las versiones que leímos de Pablo, un acta que nos culpa, pero también de aquello que ocasionó culpa en nosotros. El dolor que ocasionamos pero lo que nos ocasionó. Y de ese 90 y tantos por ciento, chicos, los grandes dolores de nuestro pasado no resueltos son causados por nuestros padres. Y nosotros, digo, los que somos padres, por favor, incluyámonos.
una de las, me acuerdo la ocasión cuando despedimos a nuestra hija mayor. Ella es como 5 minutos mayor que su hermana gemela, pero ella también salió un semestre antes de la universidad y luego también viajó a una especialidad antes que su hermanita. Así que la fuimos a dejar al aeropuerto en lo que sería una travesía. Estaba programado para un año, se convirtió en 3 años, en una cosa muy interesante. Y entonces la tomé una vez más del rostro para entrar en contacto visual y le dije, hija, ve ahora sí que en paz, disfruta esta nueva temporada, vuela hacia donde Dios te vaya a dirigir y asumo que contigo cometí muchos errores, pero ya le pedí perdón a Dios y ya te pedí perdón a ti, no tenemos deudas. Yo me liberé, pero seguramente a ella le tomó un tiempo liberarse de las heridas que dentro de mi imperfección yo inferí. Porque dijo San Pablo, no hay uno solo que sea justo. Todos estamos fuera de la perfección de la gloria de Dios. Entonces, batallamos con eso. Hay lagunas mentales en nosotros que luego, cosas que ni siquiera están en nuestro consciente, muchos de los dolores que a veces nosotros afirmamos no están allí, en realidad sí están, pero están alojados en un lugar de nuestro inconsciente. En fin, entonces es imprescindible, ni siquiera solamente necesario, que ya es mucho decir, sino imprescindible que nosotros revisemos qué cosas es. Miren, en ese librito que les digo que les dije la semana pasada que sacaran esa libreta o ese diario en el que nosotros podamos ir como virtiendo cosas. A mí me pasó algo hace, no sé, como unos 15 años atrás. Yo salí de mi casa muy joven y no, sin mayores líos, ¿ah? En realidad fui una niña y una jovencita muy independiente. Casi nunca he llorado las despedidas. Mi esencia me permite ser bastante independiente. Así que no es de que me fallaron y ese tipo de cosas no es lo mío. Tengo otras muchas debilidades, pero esa no es. Me acuerdo el día que viajé a los Estados Unidos, iba a estudiar, en el proceso de la visa y todo, conocí a como 12 personas que se convirtieron en mis compañeros de viaje, pero también de estudio. Y entonces, una de ellas, en forma particular, lloró, escuche bien, desde que abordó en Santiago de Chile hasta que llegamos a Miami. Y para mis pulgas, hace muchos siglos atrás, eso era demasiado. Entonces era como, ¿cómo? Pero antes de eso me pasó de que estábamos en el aeropuerto en Santiago y los 12 estaban rodeados de sus familias. Y entonces abrazándose y lloraban. Y yo estaba en un segundo piso y los observé sola, ¿verdad? Sin familia, sin amigos, sin nadie. Y luego los miraba. ¿Quién los obliga a irse? ¿Por qué es que la gente llora? O sea, unos cuestionamientos muy típicos de mi corazón. Y entonces luego en el viaje, pues, sumado a esto, a esta chiquilla que lloró tanto, llegó un momento en que me senté a su lado y le dije, oye, en buena onda, cuando llegues a Miami, yo que tú cambiaba el boleto. ¿Me explico? O sea, en serio, así de dura era en aquella época de mi vida. Pasaron los años, hace como unos 15, 16 años atrás, un par de mis hermanas avisaron que venían a verme. Son mayores que yo, afortunadamente para mí. Así me puedo sentir joven cuando me junto con ellas. Y entonces, bueno, estaba yo manejando en la ciudad aquí en Torreón y viene a mi memoria que yo hablaba con mi mamá por lo menos una vez cada 15 días por teléfono y escucho a mi mamá, había hablado un rato antes con ella y me dice, hijita, ¿sabes algo de tus hermanas? Mis hermanas ya mayorcitas de 50, ¿verdad? Y yo, pues pues no había tal cosa como, oye, ahí voy o lo que sea. Dice, hijita, y nada, de cómo estás, nada, ¿verdad? Me avisas en tanto tus hermanas lleguen a la ciudad. No tendría nada de particular. Es una mamá, ¿verdad?
No importa la edad que los hijos tengan, uno anda preocupado y ocupado por ello. Entonces, pero de repente, desde mi mundo de lo subconsciente, llega a mi consciente una pregunta. ¿Por qué nadie preguntó por mí en su época? Y no era de rasgarse las vestiduras ni cortarse las venas. ¿Me explico? O sea, nunca me hizo conflicto eso, pero me tuve que orillar a la orilla y conversar un momento con Dios. Y entonces le hice este cuestionamiento: ¿qué es lo que hay que sacar que me está atorando en este momento? Cuando yo llegué a los Estados Unidos, en aquel tiempo, mis padres y mi familia supieron de mí después de 2 meses de que yo estaba allí, que fue lo que se tardó la carta en llegar. Pero nadie le pareció urgente preguntar, ¿me explico? Y eso nunca me pasó, ¿por qué? No pasó nada hasta ese día, años, casi siglos después. Y entonces lo conversé con Dios y le dije, bueno, no tenía idea yo misma de que esto estuviera anidado en mi alma. Así que decido sacar la basura. Lo confieso como un problema atorado que yo misma conscientemente no creía, que no estaba allí. Y quiero recibir a mis hermanas con buen, con buen ánimo, ¿me explico? Y entender que mi mamá tiene esa necesidad, que no la sintió, no vio en su época conmigo, pues no lo vio, no lo hizo y ya. Hay que, hay que tener una Pascua con esas cosas, o sea, pasarlas por arriba, ¿me explico? Tener su propia Pascua. Entonces creo que nosotros, y ese es un ejemplo, pero de verdad me hizo conflicto. En ese momento llegó a ser un gran conflicto atorado ahí, pero rico, después de hablarlo con Dios y todo, libre. Y nunca más me hizo conflicto, ¿eh? Por eso uno puede platicar cosas interesantes después sin que... Y eso nada trágico, pueden haber muchas cosas atoradas en nuestro pasado que han provocado que las debilidades con las que nosotros nacimos se hayan hecho mucho más profundas. Cuanto más orgullosa es una persona y cuanto más violenta es una persona más herida de lo que puede expresar. Así es. Todos tenemos un acta. Y dice Pablo, les recuerdo que el acta de cosas que ustedes hayan hecho o les hayan inferido en la cruz se clavó y se nulificó. Ya no existe. De todos los horrores que nosotros pudimos haber cometido, con nosotros mismos, con otras personas, o que nos hayan hecho. Nada pasó desapercibido en la cruz. La cruz es mucho más que un símbolo religioso y, por cierto, no hay derechos reservados. No pertenece, no es de ninguna religión. ¿De acuerdo? Piense en la cruz y vea la cruz como la gran oportunidad de Dios de anular. Y anular significa eliminar, neutralizar, compensar algo. Así que lo que hace el poder de la resurrección es que a través de Cristo en la cruz nos llama no a negar que existió. Y esto no solamente es en lo personal, chicos, sino cómo vamos a abordar a los demás, a las demás personas. Yo fui una persona, y qué bueno que puedo hablar esto en pasado, así que sé de lo que estoy enseñando. Una persona sumamente intransigente. Tenía un alto concepto de lo que era lo correcto y era un estándar que imponía con dureza a tantos se presentaran frente a mí. Hasta que Cristo se hizo una realidad en mí. Y es como, bájale tus rayitas porque yo hice desaparecer todas las tuyas. Y entonces, de desgraciada, me volvió agraciada. Alguien con gracia es alguien que recuerda lo que se le nulificó, lo que se le perdonó. Y como gratitud devuelve la misma gracia. Y uno puede vivir muy, muy libre. Cristo crucificó toda la culpa y vergüenza que nos impidiera
darnos a conocer y ser aceptados y amados. Y con su resurrección nos trajo a la novedad de vida. ¿Alguien puede leer Romanos capítulo número 6, verso 4, por favor? Romanos 6, 4. Romanos 6, 4, por favor. Sí, 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 adelante. Pues por el bautismo fuimos sepultados junto con Cristo para compartir su muerte. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, también nosotros hemos de caminar en una vida nueva. Una nueva vida o vida nueva. Novedad de vida, dice otras versiones. Lo que está diciendo Pablo es muy interesante, porque dice que sucede a través del bautismo. ¿Lo escuchó? Y esa es la versión, ¿cuál versión es la católica, cierto? Y la latinoamericana. Interesante. Porque un bebito que usted bautiza es un rito. Y está bien, yo le digo, no estoy peleada con eso. Pero el bautismo bíblico es un acontecimiento espiritual para nulificar, hacer efectivo. Eso es como cuando se nos da un cheque en blanco y usted va y lo llena. Y ese día, pues ya lo puede ir a cobrar. El bautismo bíblico es así. Ese día es como si llenara usted el espacio en blanco y cobrara el regalo que viene. Y dice, en ese momento se hace efectivo lo que Cristo hizo en la cruz a causa de su pasado. Y se levanta usted, por eso el bautismo es pasar por debajo, porque esto es una simbología, ¿ve? Baja y dice, hacen como que las veces simbólicas de la muerte de Cristo debajo del agua, y dice, y salen del agua a una vida totalmente nueva. Y qué padre, de que habla también de una cuenta saldada. Es una palabra interesante. ¿Por qué Dios puede anular nuestro pasado? Antes de morir, una de las frases más interesantes que Jesús dijo en la cruz fue, todo ha sido cumplido o consumado es, en la versión 1960. Esa es una cita que está allí en San Juan capítulo 19, verso 30. Es una palabra en el griego que es telestai, que se usaba con los comerciantes. Cuando uno iba a pagar, pagabas y te decía telestai, o sea, no debes nada. O cuando, como decía el papá de mis hijos, la primera tarjeta de crédito que yo conocí fue ese cartoncito donde iba con la señora de la tienda y le decía, mi mamá me mandó por 2 kilos de tomate, que se lo anote. Y entonces cuando la mamá iba a pagar era, telestai, ya no me debes nada. Eso es literalmente lo que Dios a través de Cristo hizo en la cruz. Así que la cruz, cuando la mire, piense, soy una persona que no tiene pasado para todo el paquete que eso encierra. Pero no solamente para ti, porque a mí me conviene. Pero cuando estoy mal con alguien y me cae mal alguien, quiero recordarle su pasado. ¿Tampoco no? A usted no le pasa. Lo primero que hacemos es recordarle. Y después, le dije hasta de lo que se iba a morir. Cada quien dice, habla, se expresa desde su atore o desde su libertad. Así. Yo dejé de decirle a la gente de lo que se iba a morir cuando recordé que a mí se me había pagado una enorme cuenta y se nulificó. Entonces, cuenta pagada, ya ha sido pagado. Así es como Dios nos advierte que el pasado podría volvernos sus esclavos. Hay gente que declara pública y privadamente, no puedo con eso. No puedo perdonarlo. Ahora, por favor, hay cosas que solamente el que las ha vivido sabe cuánto duele. Pero aún allí, la cruz de Cristo tiene el mismo efecto. O debiera tenerlo. La cosa es esa. Y es buen apunte, Teresita, porque el asunto con dejar en libertad a los que nos han hecho daño y recordarles, por lo tanto, sus propios errores es que nosotros creemos tener tiempo para algún día, averiguarle algún día.
Esta semana alguien dijo eso. No me pidas que yo perdones. A mí me toma tiempo. Y entonces yo dije, Fiona, yo no tengo ningún problema con eso. Nomás te recuerdo que, y te pregunto, ¿cómo garantizas que vas a tener tiempo? Ahora, el perdón es un proceso. El perdón humano, ¿de acuerdo? El único perdón instantáneo es el que ocurre con Dios y nosotros. Cuando tú y yo nos arrepentimos y le decimos, yo acepto lo que Cristo hizo en la cruz, que nulificó todo, en el siguiente instante, Dios Padre nos mira como si nunca hubiésemos cometido pecado. Por eso me cae re bien. ¿Me explico? Pero es el único perdón instantáneo. El hombre de la cruz, por ejemplo. Ay, no, sí, ese a mí me sacude mucho. ¿Sí, sabes? Hasta me cae mal el tipo porque vivió como quiso y mira, no hizo nada. Ahí está. Uno de los tantos ejemplos. Pero para nosotros los humanos es un proceso que debe comenzar con una decisión, no con un sentimiento. Porque si usted dice, pues es que no siento, pero no estoy de acuerdo. ¿Y quién te dijo que había que sentirlo? Es como la gente que está diciendo hoy, ya no siento amarte, sácate. ¿Quién dijo que el amor es un sentimiento? El enamoramiento es la suma de emociones positivas, pero el amor es una decisión. Y el perdón es así. Comienza con una decisión de yo decido, no dejarte en libertad a ti, no, ser libre yo, de ti. Entonces, yo decido eso y todos los días, dependiendo del agravio, va a ser lo largo del proceso. Por eso, no todos tenemos el mismo tiempo para el proceso. Como una herida física. O sea, es un rasguño. En 3 días se renuevan las células que fueron averiadas en este maravilloso organismo que tenemos. Pero una herida profunda tarda mucho más tiempo. Sentido común, inteligencia elemental, emocionalmente es igual. Hay padres que no debieran llamarse padres. Hasta que en Cristo recordamos que ellos fueron la excusa de Dios para que nosotros existamos. Pero ellos no son nuestro motivo. Cuando perdonas, ¿tienes que olvidar? No, no, no. A ver, y ese es otro. Así no, con ganas. Esa es nuestra bendición. Es una canción, amiga. No. Igual, con Dios por eso es Dios, ¿de acuerdo? Él tiene esta capacidad, dice la Escritura, y hay un dicho también, aparte de. Y dice que Dios nos perdona y pone, aludiendo a esta cita bíblica, nuestros pecados hasta el fondo del mar, y luego pone un letrero que dice prohibido pescar. Pero para el ser humano, a ver, no existe la posibilidad porque esa no era la idea de Dios. Así de sencillo. Porque Dios va a utilizar todos nuestros recuerdos. ¿Recuerdas lo que les comenté en las clases pasadas? Nosotros no recordamos el 100% de los eventos. Lo reeditamos, nuestro cerebro lo reedita. En la reedición de nuestros recuerdos, Dios utiliza eso como materia prima para que tú y yo bendigamos a alguien más desde la experiencia superada. Si las personas nos hirieron en el proceso de libertad hacia el perdón, llegará el momento en que yo podré mirar a los ojos a esa persona sin que me duela. Pero se te viene a la mente lo que te pasa. Probablemente, Teresita, lo que pasa es que depende. Obviamente. Pero si ese recuerdo te viene en forma instantánea y te duele, aún estás en el proceso. No intentemos pasarnos de listo. No. Si me duele, me ofende o me entristece, el proceso aún no ha terminado. Pero ¿qué pasa con nosotros? Igual con la penicilina, a los 3 días nos sentimos bien, el tratamiento es para 7. Por eso nos hemos hecho resistentes a los antibióticos. Porque al día que me siento bien, lo dejo, ¿cierto? Y nos pasa igual. Ya no estoy confesando. No.
hasta cuando eso ya se haya superado en mis emociones. Y el perdón es en sí mismo todo un tema en las Escrituras y uno de los milagros más extraordinarios que evidencian nuestra relación con Dios a través de Cristo. Pero yo creo que también es importante no olvidar, porque No, pues no. el que olvida está expuesto a cometer errores. Pero, Entonces, si yo conozco a la gente que tiene el don, el don. lo que hoy le digo, Sí, porque es una habilidad. y sigo poniéndome De cabecita ahí, de pechito. exactamente, entonces sigo expuesto a que me vuelva a lastimar, o que yo lo vuelva a lastimar. Por eso, a ver, hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento de conflictos que debieron haber sido enormes, enormes, pero como ahora ya le llamamos santos a los tipos, pensamos que eso no pasó. Uno de los más populares y conocidos fue esta separación entre San Pablo y San Bernabé, que por cierto su nombre significa conciliador, así que el problema seguramente comenzó en Pablito el colérico. Y ellos caminaron juntos, hicieron varios eventos de anunciación del Evangelio en su época juntos. La Escritura no da detalles, pero simplemente dice que se separaron. Cada quien a causa de un tercero, que se cree que fue el Marquitos que llamamos San Marcos del Evangelio según San Marcos. Por eso me encanta eso, porque así yo tengo esperanza. Algún día se escribirá de mí la Santa Eunice. Pero bueno, entonces, no significa que, o sea, la idea es que nosotros no seamos enemigos. ¿De acuerdo? No seamos enemigos. ¿Qué es lo que tú evitas hacer a un amigo? Daño. Y si este que fue tu amigo y se convirtió en tu enemigo, ya lo perdonaste, no le vas a volver a hacer daño. Pero tampoco te vas a poner de pechito, ¿me explico? Si esa persona además no ha superado sus propios asuntos. Pero el punto es que no se dice que ellos volvieron nunca más a estar juntos, pero no se dice que hayan sido enemigos. Enemigos, así como nosotros entendemos el concepto, que se hayan hecho daño. Siguieron sus caminos. Y miren esto, porque además lo hicieron sembrando el Evangelio. En la carta a los Filipenses, la primera parte del capítulo 4, antes de este versículo 4 famoso, donde San Pablo habla de piensen en todo lo bueno, en todo lo justo, y que eso va a traer una paz extraordinaria. Los primeros versos, los primeros 3, hace alusión a dos mujeres. Una se llamaba Evodia y otra Sinti, que yo con esos nombres ya tendría conflictos en mi vida, pero bueno, eso era típico en su cultura. Y él dice, díganles a Evodia y a Sinti que se la lleven en calma. Dice, fueron grandes colaboradoras mías en la extensión del reino. Y cuando yo leí eso, de verdad me llené de esperanza. Dije, si a Pablo, dos de sus compañeras le hicieron bronca, o sea, yo, que me quiera, entonces me consuelo. ¿Me explico? Y entonces el aprendizaje, llevo casi 46 años, chicos, de trabajar con gente, de ser consejera de familia y de estar dirigiendo un grupo espiritual, si lo quieren llamar así, una comunidad de fe, en los últimos años. Y de esto tengo una experiencia, ya diríamos que tengo un callo muy, muy marcado. Puede ser un callo de amargura o puede ser un callo de experiencia. Y decidí que fuera experiencia de aprendizaje. Por lo tanto, no podré evitar que más de muchos me consideren su enemiga. Pero yo estoy en una postura de perdón y libertad en la que no me considero enemiga de nadie. No por lo bien que hago las cosas o por lo bien que me parece, sino porque he recurrido a esta disciplina de no me daré el lujo de no perdonar y mucho menos de guardar rencor. Porque son un lujo para mí.
Mis padres cometieron cuanto más edad tengo, más consciente me hago de eso. Cometieron muchísimos errores. Tan es así que ¿quién vio a una niña de 9 años hacerse cargo de sí misma, teniendo padres? Bueno, Dios me preparaba para algo mucho mayor que yo. No fui víctima de la vida, a menos que yo quiera. ¿Me explico? Si me doy ese lujo, pues ahí voy a estar victimizándome el resto de mi existencia. Pero no, Dios utilizó esas circunstancias y dice, todo obra para bien a quien le ama. Y entonces lo reciclo todo, lo recuerdo, pero sin amargura y sin dolor. Y decidí ser agradecida porque en todo momento Dios me ha protegido. Hay personas a las que he dado mi vida, dar su tiempo, dar su dinero, dar su esfuerzo, su cuidado, es dar su vida. Muchas, muchas, muchas veces. Las mismas que en el mejor de los casos han venido conmigo para decirme, gracias, pero no gracias. O no hiciste nunca nada por mí, así que ahí te ves. Una y otra vez. No soy víctima. Así es como tenían que ser las cosas en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque yo necesito crecer en gracia. La misma cosa que se nulificó para mí en la cruz, se nulificó para ellos. Alguien me decía en una de estas tantas despedidas, que en la que ya me he hecho experto, cuando quiera yo le doy clases al respecto. Queremos que nos bendigas. Y entonces mi pregunta inmediata fue, ¿estás seguro de que a donde vas Dios te acompaña? Sí. Entonces yo estoy segura que aquí donde me quedo, Dios me acompaña. Entonces, ¿cómo para qué quieres que te bendiga? Si ambos estamos benditos por la presencia de Dios. O sea, bájele a sus... aunque mi tendencia natural es argumentar una de cosas, pero en Cristo soy una nueva creación. Y aún mi discurso, desde mi interior, con todo mi corazón, debe ser genuino. Simplemente como Pablo y Bernabé, en el plan eterno de Dios no estaba que nosotros continuáramos juntos en el mismo sendero. Dios lo había programado desde siempre que nos dividiéramos para multiplicar nuestro servicio a otros. Y se acabó. Y con eso se acaba la amargura, pero se acaba el chisme. Y se acaba todo lo malo, ¿me explico? Y cuando alguien hace referencia a esa o a esas personas, si es necesario, hago un comentario. Si no es necesario, el silencio es más sabio. Y no permito que se hable mal de ellos frente a mí. Como trataría al mejor de mis amigos. No porque yo sea una buena persona, sino porque el poder de la resurrección ha nulificado mi pasado, pero también el de mi enemigo, aunque a mí no me gusta. ¿Me explico? Por eso necesitamos un poder sobrenatural, ¿se fija? Porque esto no es natural. Pregúntame a mí lo natural. Los que me conocieron saben. Entonces, alguien hirió profundamente, vilmente y con alevosía y ventaja a un hijo mío hace unos meses atrás. Pararme o sentarme frente a esta persona después de algunos meses y poder mirarle a los ojos y no solamente haberle dicho que es libre y soy libre, sino sentir esa libertad y poder caminar juntos y apoyarle. Eso no es mío. Eso no es mío. Porque ustedes que son padres saben, decimos una frase, a mí lo que quieras, pero a mi criatura, no importa la edad, no me la toques. ¿A poco no? Bueno, Dios sabía que necesitaba una lección. Muchas lecciones. Y me sorprendo. Mi hijo estaba allí conmigo, me abraza al final y me dice, mamá, en serio, bendigo el momento en que has sido transformada, yo no te conozco. Y eso fue uno de los elogios más lindos que he recibido
en estos años. Digo, porque pues, impresionar a los que no viven conmigo, pues como quieran. Bueno, ahora con las redes sociales ya no, ¿verdad? Pero los que viven con uno, los que respiramos el mismo aire, vivimos en el mismo ambiente. Así que, amigos míos, tenemos una tarea y es revisar qué es lo que aún creo que está en mi acta, que aún está escondido. Y pedir, decía el poeta hebreo, Señor, perdona aquellos pecados que me son ocultos, o sea, que no tengo en mi conciencia, que están alojados en mi inconsciencia. Libérame también de eso. No por él, acuérdate, es por nosotros. Por eso Cristo dice, yo he venido a ustedes para que tengan una vida que la puedan disfrutar. Y cuando uno tiene cosas atoradas de su pasado, o sea, no importa con qué te llenes acá, estás manejando tu automóvil mirando por el espejo retrovisor. Y por eso te das una y otra vez, golpes y golpes. Y no eres una persona libre. Puedes, nomás, por favor, si tienes alguna duda, pon la grabadora de tu celular cuando estés conversando con alguien de confianza. Escúchate. Y verifica el tema de tu conversación, el argumento de tu conversación. No la del otro, porque para eso somos re buenos, para guardar evidencia, ¿verdad? No, para nosotros. Así es sencillo. Y poder conversarlo con Dios y decir, en esto, yo sé que Él lo sabe, pero a mí lo hablamos la semana pasada, me hace bien confesarlo. La confesión nos libera, pero la confesión es solamente la primera parte del proceso del perdón, ¿eh? Así que por eso nos ha encantado que alguien, ya me confesé, y ahí vamos otra vez. No, esa es la primera cosa que hay que hacer para empezar a transformar nuestro pensamiento y con ello nuestra manera de hacer las cosas. Tuve una lengua sumamente violenta. No fui una persona vulgar nunca, vulgar en lo que nosotros conocemos de vulgar, pero el sarcasmo y yo éramos uno mismo. Y entonces Dios me hizo consciente. Nos ha dado una habilidad, la que sea, para edificar a otro. San Pablo es el que dice, cuide que sus palabras sean sazonadas con sal, para dar a los demás lo que necesitan para su necesaria edificación. O sea, que yo no puedo ir despotricando por la vida, sino que tengo que tener cuidado. No solamente por el bien o mal que le puedo proporcionar a otra persona, sino porque las palabras son semillas. ¿Y sabe qué? Si yo cosechara eso, estaría bueno, pero lo van a cosechar mis hijos y mis nietos. Y entonces digo, ¿por qué le va mal a mi hijo si hice tanto bueno por él, o por ella, o por ellos? Te olvidaste de la semilla, no fuiste consciente de la semilla. Las palabras como los pensamientos son semillas. Por eso revisemos nuestro corazón esta semana. ¿Quiere tarea? Esa es su tarea. Lea las citas que vimos hoy y analice esto. Empiece a agradecer por aquellas cosas que se nulificaron en su acta. A mí me parece increíble. Cuanto más me relaciono con Dios, ¿sabe? Más me impresiona que Él me conoce y me conoce en esto del yin y el yang, la parte negra. La parte oscura de mi vida, mi constante tendencia natural hacia el mal. Entonces, me da materia prima para conversar con Él, para liberarme al mismo tiempo y para avanzar en un pensamiento de bien para mí y para los demás. Sí, no podemos evitar el dolor. Estamos en este mundo caído, pero lo asumimos de manera diferente, lo superamos más rápidamente, miramos la vida con esperanza y creemos, no necesariamente en las personas, pero en el Dios que hizo a las personas. Entonces, evitamos ser cínicos, ¿sabes? Y nos volvemos personas accesibles, arropadoras, bondadosas. ¿Se fija? El bien se aprende. A ser bondadoso se aprende. Y es el poder de la resurrección el que hace posible esto. Tremenda cosa, o sea, son cosas interesantes que nosotros vamos a tener que ir como atesorando. Y
a propósito de transformación. Anote la fecha en que hace compromisos con Dios, de tal manera que lo revises en un año y de verdad te encuentres siendo una persona transformada. Cambien su manera de pensar, arrepiéntanse, ¿cierto? Para que pueda cambiar su manera de vivir. ¿Con qué te quedas en esta hora? A ver, por favor, Gerardo. Es un tremendo compromiso reconocer que es un aspecto del espíritu. Ah, claro. Por cierto, inconveniente, ¿eh? Porque no creas que me gusta mucho la idea de Dios. Ok, y luego. Mm. Y se nos olvida Ujú, que somos ujú. un templo del Espíritu Santo y andamos regando. Así es, amigo, así es. Pero fíjate bien, no quisiera que se convirtiera en una carga, sino que podamos disfrutar el privilegio. Dios no está allí en su templo para juzgarnos. El Espíritu Santo, uno de sus trabajos en nosotros es recordarnos. La palabra traducida en la versión 1960 dice redarguir, que en un buen español es tomar algo que se ha salido del camino y volverlo a poner en el sendero correcto. Entonces, Dios te trae a tu conciencia algunas cosas que van en contra de su voluntad, no por Él, sino porque a nosotros no nos conviene. Entonces, ser el depósito de, no solamente es esto de, ay, soy el templo, ¿sí sabes? Sino, ¡qué padre! La gloria misma. Hay un verso en el Antiguo Testamento que dice que la gloria de Dios no la pueden contener los cielos de los cielos, pero vive en nosotros. ¡Wow! Así que bueno, dale. La verdad, yo me siento privilegiada por ser discípula de Cristo, precisamente ser el templo del Espíritu Santo, porque hay quienes nada más no alcanzan ese privilegio. Sí. Aparte, Él me ayuda o me da ese poder de que lo que tengo natural, mi imperfección natural, me va dando Él lo sobrenatural para transformarme, ¿sí? Y eso es, híjole, maravilloso. Además, para consuelo nuestro es un proceso. Mientras usted y yo amanezcamos respirando, significa que estamos en el proceso, ¿de acuerdo? El día ya saben que los cafeteen o nos cafeteen, se acabó, graduamos. Pero mientras, estamos en el proceso. Bien, ¿alguien más? Por favor. ¿Y en qué momento te reconoces a ti mismo? Digo, por lo que he escuchado, como que reconoces todo el tiempo a Jesús, pero ¿en qué momento también te reconoces a ti mismo que lo hiciste? Creo, Daniel, ¿cierto? Sí. ¿Ves que sí me acordé? Sí, guardé tu nombre. Mira, Daniel, creo que es esto de, justamente al relacionarnos con el Cristo, Él nos hace cada vez más conscientes de nosotros, del valor que tenemos, que es precioso, y en este recordarnos, hacernos conscientes de nuestra persona, entonces no solamente nos hace conscientes de las debilidades y pecados que tenemos que dejarle a Él para que nos ayude a transformar, sino de todo lo bueno que Él ya puso. Todas estas, cuando hablamos de debilidades en nosotros, tenemos necesariamente que recordar entonces que tenemos habilidades, que tenemos fuerzas a la vez que tenemos debilidades. En las fuerzas, el mismo espíritu nos ayuda a explotarlas, a hacerlas cada vez más extraordinariamente visibles en beneficio propio y en el de los demás. Eso es consciente de mi valía. Y al hacerme consciente de mis debilidades, me hace reaccionar y ser consciente de mi profunda necesidad de lo sobrenatural para poder afirmarme a pesar de mis debilidades, ¿me explico? Pero entonces todo eso junto hace que yo valore mi persona como nunca antes lo había hecho yo, ni lo había hecho nadie. Porque Jesús dijo, ustedes tienen que amar a los demás como se aman a ustedes mismos. Y entonces, por favor, ponderemos cómo amamos a los demás, cómo soportamos a los demás, cómo perdonamos a los demás y sabremos cómo nos amamos, soportamos y perdonamos a nosotros mismos. Porque no podemos dar aquello que no tenemos. Puede ser discurso, pero sí,
creo que lo más lindo que a mí me ha pasado en mi relación con Dios a través de Cristo es aprender a descubrir la maravilla que somos en Él, conscientes cada vez más de mi persona, porque en tanto yo me ocupo de la transformación de mi persona, todo el resto se va a ver beneficiado de los que están alrededor mío. No sé si eso responde a tu pregunta, pero es lo que tengo para compartir. ¿Alguien más? Yo Sí. creo que también ayuda cuando tú te das cuenta que tienes la capacidad, que es por Dios, bueno, al menos no es por mí, de ver que el que te hizo daño también tiene sus propios ataques, Claro, sus propias luchas, sí, y que aunque no es justificación, todo eso lo llevó a hacer ciertas cosas que te lastimaron. sí. Y entonces es porque Dios te ayuda a comprender que también las otras personas sufren lo que tú sufres. No hay una excusa nunca para lo malo, ni para la violencia, ni para nada de, ¿ok? Pero hay una explicación. Hay una explicación, hay un motivo. Y nosotros nos volveremos cada vez más conscientes de ese probable motivo. Y al estar conscientes de eso, nos volvemos comprensivos. Porque no podemos esperar recibir lo que nos damos. Si yo quiero comprensión, debo ser, pero eso solamente Dios lo provee, en serio. O sea, se lo dice a alguien que fue muchos años muy intolerante y lo era conmigo misma. Así funciona desde nosotros hacia los demás. Sí, por favor, Leti. Me dice que anotemos la fecha y que vemos nuestra transformación en un año. Yo fui hace un año pasado con usted y yo siento que yo no soy nada de lo que yo fui a ponerme frente a usted. Y sé que son mis clases y probablemente no hago tareas y Ay, mi vida. me falte mucho tiempo. Ay, mi Leti Me bella. falte mucho tiempo de dedicar a leer para engrandecerme, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que estos pequeños momentos, porque pues, se me hace muy cortito. Yo tenía así 3 personas, y lo digo porque pues sí lo sabe Dios. Que lo sepa el mundo. Decía, pues sí, o sea, yo venía a mi clase y, o sea, sí sé, pero no, pues que se los lleve, cómo no se ahorcan y todo. Entonces ahorita, en ese lapso que he vivido aquí en un año, ahora los veo, y de hecho hay ocasiones en que platico con nadie, y yo digo, mira, Señor, déjame darle la oportunidad a ella, que de que te conozca como yo te conocí, ayúdala como tú me has ayudado a mí, porque si ella se portó conmigo como lo hizo, y a mí me dolió, ¿cuánto no le ha de doler a ella ser lo que es? Claro. Y antes de que se retire de esta tierra, que te conozca. Y antes decía yo, pero ya la perdoné, pero no me la pongas enfrente. ¿Sí? Claro. Pero es bien maravilloso cuando ya no te enfermas del cuerpo, ya no te duele el estómago cuando lo ves. Y a veces así que mi marido va y que se quiere, y le digo, ay, es que Dios te ama igual que a mí, porque no lo pueden igual que a mí. Bueno, cada uno tiene su propio proceso, ¿se fijan? Y por favor, quiero que simplemente resumamos esto. Es el poder que existe en la palabra que es Cristo. Yo tengo el privilegio de exponerla. Eso es un privilegio mío, que se me ha dado, por supuesto. Pero en realidad es al que cree, dice el texto bíblico, todo le es posible. Y creer es obedecer. Y muchas veces, como yo le decía a mis hijos mientras los formaba, no importa que tanto le arrastre la trompa, usted nomás obedezca, ¿verdad? Y Dios sabe que muchas veces me cuesta obedecerle, porque no me parece que sus ideas sean como las mejores, sobre todo en mi criterio, pero hacerlo al final trae esta consecuencia de alegría, sobre todo de libertad en esto. Chicos, algunas cosas antes de irnos. El día, no olvide, más bien, el día 24, viernes 24, va a estar Samuel Pagán con nosotros, que se ha convertido en un mentor para mí desde hace ya casi una década, creo que un poco más. Que no quiero que se pierda la oportunidad de conocerlo, de disfrutar a esta persona así como bastante fuera de serie. Tiene un currículum impresionante.
Y por lo mismo, cuanto más conozco su currículum, más admiro su sencillez. De entrada, es un autor de más de 60 libros. Tiene en su haber una cantidad de conocimiento de arqueología maravilloso. Es un biblista, de hecho, Sociedades Bíblicas, que edita también parte de la literatura católica, es quien lo está patrocinando para venir. Y entonces, por lo menos en lo de su viaje, vamos a tener el privilegio también de tener a Noemí, su esposa, con nosotros, que ha estado batallando con su salud, pero va a estar acá. Así que aparte ese día, déjese acompañar por alguien más porque podemos tener líos con el estacionamiento aquí. Y creo que nos vamos a mover de salón ese día también. Estamos esperando un poquito más de personas acá. Y gracias una vez más a los que hacen posible parte de que Samuel esté con nosotros después de algunos años de no vernos, por lo menos. Creo que la última vez que convivimos fue justamente en el 19, parte de este viaje que hicimos en el crucero, que vamos a volver a hacer algunos de nosotros, si Dios así lo permite, en noviembre. Así que, si usted todavía tiene interés en el tema, él va a ilustrarnos y nos va a dar detalles de este fabuloso viaje que va a hablar del tema acerca del Cristo y los viajes paulinos también. Así que 24, viernes a esta hora, Dios mediante. Mándeme. Sí, la misma, al mismo tiempo, porque no había otro espacio tampoco en el hotel, así que queremos aprovechar esa mañana para nosotros. Lo otro es que los libros, quienes compraron el libro de nuestra clase, ya está aquí, ahorita lo pueden retirar, llegó justamente hace una semana, y les encargo leer la introducción y el primer capítulo para que se vayan adentrando en el tema. Es fabuloso, es muy buen libro, buena literatura livianita, inteligente y práctica. Y lo último es que no olviden ser generosos, chicos. Sostenemos entre ustedes y yo. Yo no me quedo fuera del cuadro, ¿de acuerdo? Este lugar, así que por favor hagamos lo posible y póngase de pie. Me despido de los de Zoom. Nos vemos la próxima semana, si Dios así lo quiere. Gracias por todos los que se conectan cada viernes allí desde la oficina, desde el carro, desde no sé dónde usted, y en distintos lugares de México. En Argentina hay una familia que nos escribe, así que para ellos un abrazo en forma particular. Otra familia o amigos en Chile, en Estados Unidos varias familias, así que tenemos una comunidad que es mayor a nosotros en esta maravilla de la tecnología. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios, muchísimas gracias por espacios como estos, donde nos permites el privilegio de descubrir un poquito más de lo que eres tú y los beneficios que traes a nuestra vida. Hoy día quisiéramos darte la bienvenida una vez más a nuestro corazón. Así que escucha esta plegaria. Yo sé que siempre nos escuchas, pero quisiera hacerla de forma particular y te doy gracias por darnos la oportunidad. Si alguien quiere repetir conmigo esta plegaria particularmente hoy, la puede hacer. Dios, en esta hora, yo te hago el dueño completo de todo mi ser. Quiero convertirme en tu casa. Quiero que tú seas mi dueño, mi Señor. Y asumo que lo que hiciste en la cruz fue para mí. Lo recibo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Hay alguien que hizo esta plegaria por primera vez en toda su vida? ¿Alguien esta mañana? Eso es. Excelente. Qué maravilla.